continuando en nuestra reflexión, que todavía es un poquito, ¿verdad? Quedan puntitos, ¿verdad? Por ejemplo, para ser honestos, ¿verdad? Hay un nombramiento de una mujer jefe de Estado, bueno, gobernadora de la Ciudad del Vaticano. Teológicamente no hay ningún problema. No hay ningún problema porque es una delegada del Papa en cuanto jefe de Estado. Y siendo una delegada del Papa en cuanto jefe de Estado, y ya dijimos que eso no es inherente al ministerio petrino, sino es accidental, eso lo puede ejercer una mujer tranquilamente. A lo mejor algunos dicen no es lo más conveniente o no ha sido así, pero no hay un problema teológico. Entonces, la que es gobernadora, no sé si es apellido Petrella o Petrelli, no lo sé, de la Ciudad del Vaticano, heredando el gobierno de cardenales como el cardenal Bertelo y otros, ¿verdad? Que fueron los gobernadores de la Ciudad del Vaticano, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema. Otro punto sería, pero es muy importante lo que voy a decir, es que no toda acción sienta un precedente adecuado. Es muy importante, ¿verdad? Es decir, no basta que se dé la acción para ya decir, eso ya quedó solucionado, sino hay que fundamentar si esa acción fue rectamente realizada. Entonces pongo el siguiente ejemplo. Si se reúnen algunos obispos o algún obispo nada más para ordenar a un laico, a un sacerdote, ordenarlo obispo, por ejemplo, hay excomunión y el sacramento se declara ilícito, pero no inválido. El sacramento está clarísimo que queda válido. Si el obispo quiso ordenar a otro obispo, lo hizo obispo, como en el caso de los excomulgados de Monseñor Lefebvre. Ordenó válidamente. No hay necesidad ni que ni el Papa ni nadie digan los constituyo ahora obispos, nada, ellos ya eran obispos. Es una acción ilícita, se les excomulga, etcétera, pero en el caso de que un obispo diga voy a ordenar a una mujer, ya ordené a la mujer, ya es obispa, ya se revistió de obispa, ya empezó a ejercer como obispa, luego entonces ya es un antecedente y de aquí en adelante se puede hacer. Ah, estuvo mal, pues sí, pero se puede hacer, eso está equivocado. Sería como la apuesta del episcopado o de muchos en Alemania, ¿verdad? De decir, ordenamos, hacemos, volvemos, ya quedó. Les gustó, no les gustó, ya quedó. No, allí no queda ordenada porque no es la materia, llamémosle así, del sacramento. Está ordinatio sacerdotalis, ¿verdad? Que dice que de modo definitivo se sepa que la iglesia no tiene la facultad para ordenar. Y si un sacramento para que sea válido requiere la intención de la iglesia, y si la iglesia nunca ha tenido la intención de ordenar a una mujer, es inválido. Entonces, lo que quiero decir es que no porque se haga algo ya queda el precedente, automáticamente ya está lícito, ya está bien, no pasó nada, ¿no? Es inválido. Y así lo hagan 1000 veces, será inválido. ¿Qué es lo que pasó con las anglicanas? Los anglicanos estaban muy cerca de la unidad con los católicos, porque pues el problema fue el problema de Enrique VIII, nada más. Tenían los mismos santos como Santo Tomás Becket, etcétera, los mismos sacramentos, la misma misa, el mismo ritual, conservaron sucesión apostólica, se iban ordenando, pero llegó un momento en que dijeron, vamos a ordenar mujeres. Y Paulo VI les dijo, si ustedes ordenan mujeres,
la muy cercana unidad que ya estamos casi disfrutando, se va a hacer separación. Y así sucedió. Ordenaron mujeres y así sucedió. Y todos los que ordenen, los obispos que ordenen esas mujeres y todos los sacerdotes que ordenen esas mujeres se consideran inválidos. Cosa que no sucedía con los anglicanos, que habían conservado la sucesión apostólica y seguían ordenando obispos y seguían ordenando sacerdotes. La Iglesia Católica dijo: el día que nos unamos, o sea, son reconocidos, no necesitan volverse a ordenar, salvo que estén bajo duda, ¿eh? Si emplean otra fórmula con el tiempo, ya estaban bajo duda, pero no porque no fueran verdaderos obispos o verdaderos sacerdotes. Entonces veamos la diferencia, cómo la Iglesia los consideraba plenamente ordenados sin necesidad de otra cosa, y cómo en el caso de todas las mujeres que ordenen a otras obispas y ordenen a otras sacerdotisas, todos esos la Iglesia los declara inválidos. Entonces, pero yo lo que quiero subrayar el principio de que no porque hagas algo ya quedó hecho y así ya va a quedar para siempre y se puede invocar como un argumento, ¿verdad? Los anglicanos lo hicieron, ordenaron un verdadero obispo, serían verdaderos obispos quienes ordenaron esas mujeres y entonces ya quedaron ordenadas. No le gustó a la Iglesia, no nos gustó a todos, pero son obispos. No, no es así. No se crea jurisprudencia como en el caso del derecho civil y sí, del derecho civil, quiero decir, el derecho fuera de la Iglesia, cualquier... Sí, pero todavía más fuerte, porque la jurisprudencia es jurídica, no se crea un precedente dogmático, ¿verdad?, que hablaría de validez. Así sean todas las generaciones que sean de obispas, y si ya no hubiera obispos, sino solo obispas, pues se perdió la Iglesia anglicana, ya no es apostólica. Ya no se puede considerar iglesia, sino una comunidad eclesial, ¿verdad? Entonces, todos esos son términos técnicos, ¿verdad? Y aquí quiero abordar otro punto que es el punto como de una falta de fe y de pensar que lo que se puede pragmáticamente cobra vida en el ámbito teológico y espiritual. Entonces, pongo ejemplos. ¿Qué diferencia hay entre, diríamos, consagrar en un cáliz o consagrar en un vaso? Aparentemente no hay diferencia, pero la Iglesia ha consagrado el cáliz. Consagrado significa lo separo para un uso determinado, un uso sagrado. Para Dios. Para Dios, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Con esa misma mentalidad dijeron: vamos a ponerles nuevos santuarios que ya no sean el lugar santo. Total, da lo mismo que sea el lugar santo a que no sea el lugar santo. A Dios no le dio lo mismo. Vamos a poner sacerdotes que no sean tomados de la tribu de Leví. Al fin, que es lo mismo, cualquiera lo puede hacer. O sea, estamos pensando en el nivel funcional de hacerlo y humano. No en el nivel de voluntad de Dios y en el nivel de la consagración. Entonces, por eso mucho por esto de que, bueno, vámonos por los sacerdotes casados, es lo mismo, o sea, lo hará. Entonces entramos a la teología protestante, es un servicio, no es un sacerdocio, es un servicio. Te toca el servicio, pues lees las lecturas, predicas y pues haces un sacramento que no sabemos si es sacramento o no, porque no hay potestad sagrada ahí, ¿verdad? Más bien no hay nada, ¿verdad? Pues no hay potestad sagrada, no eres sacerdote. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que así sea? ¿O es la voluntad de Dios que Él se escogió, como dice Juan Pablo II, 12 varones, para que ejercieran ese ministerio? No a todos. Seguían a Jesús una cantidad ingente de discípulos, hombres, mujeres, todos. Pero digamos, entre los hombres eran muchísimos. Solo escogió a 12. Solo a 12. Y lo más bonito de todo esto, Monseñor, es que en el Antiguo Testamento Yahvé
lo deja claro cuando los principales de las tribus quieren ejercer el sacerdocio y él les dice, bueno, dile a cada uno de ellos, de los ancianos, que deje su vara en la tienda del encuentro. La que florezca, ese es el que yo he elegido. Y luego Jesús, el verbo hecho carne, va a ratificarlo cuando dice, no son ustedes los que me han escogido a mí, soy yo quien los escoge a ustedes. O sea, Así que en es. ese sentido no hay argumento posible. Así es. Y además, todo eso es el pragmatismo, pensar que el sacerdocio es pragmático y por lo tanto la celebración es pragmática. Y por lo tanto, pues si no celebramos con trigo, pues que lo hacemos con tortilla, y si no con vino, con whisky o con tequila, ¿verdad? Y si no es un sacerdote, pues ¿qué le hace? Con que diga las palabras, pues yo creo que ya quedó todo. No, no es así. No es así. Entonces, veamos, esto va más profundo, ¿verdad? Y poníamos algunos ejemplos, son ejemplos, diríamos, secundarios, pero como el del cáliz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, son ejemplos, ¿eh? Que haya una lámpara del Santísimo ardiendo. Vamos a poner un foquito. Es lo mismo, ¿verdad? Va a dar luz. Va a dar luz. Pero aquí salió otra cosa, ¿verdad? Vamos pusieron el ejemplo, ¿verdad? Usted llévele flores a una mujer, pero un día le lleva flores de plástico. Pues es lo mismo, se ven igual. A ver qué le dice la mujer. ¿Verdad? No, además son duraderas. Duran mucho. O sea, es que estamos acostumbrados en esa cultura del pragmatismo y no en la cultura del culto a Dios. El culto a Dios. Entonces, no es mero conservadurismo el decir, por ejemplo, queremos un libro litúrgico y no queremos una tablet. Digo que los especialistas ahí definan, pero es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como imaginemos que un día ya no va a haber incensarios, sino así como hay cigarros electrónicos, que haya incensario electrónico. Entonces, el culto a Dios es otra cosa, y ese culto se realiza a través de unas personas que son los sacerdotes. Y esa voluntad ha sido puesta solamente para hombres. Entonces, aquí llegamos al documento base, que es Ordinatio Sacerdotalis, ¿verdad? Y pongo otro ejemplo antes de pasar a Ordinatio, que dijeran, bueno, dar la bendición con el Santísimo, pues no es nada más que cargar la custodia, pues que lo haga una mujer, ¿verdad? No vino el padre, no está, una mujer lo hace, les hace la señal de la cruz, ya les dio la bendición. Óigame, eso ya lo hacen. Bueno, ¿verdad? Eso tendríamos que ver. Y aquí quiero decir una cosa ya más profunda, ¿verdad? O por ejemplo, voy a poner con todo el perdón, perdón para San José, que San José hubiera dicho, ¿por qué me discriminan a mí? ¿Por qué yo no fui el Padre de Dios? ¿Por qué yo no di a luz a Jesús? Ah, pues porque en el plan de Dios, la mujer es la que da a luz. Punto. Es Dios el que lo hace. Y entonces digo algo más profundo. El mal que procede del diablo es, y se llama pervertir las cosas. Pervertir es simplemente invertir el orden, cambiar el orden. Cristo lo pone de una manera y el diablo dice, ¿por qué no lo hacemos de otra? Pues es que así Dios no lo dijo así Cristo, pero pues lo podemos hacer, es hasta más eficaz. Oye, pero es que se rompió un perfume para ungir los pies de Jesús. No, pero ¿por qué no mejor lo metemos a la bolsa, lo invertimos, rinde más intereses y ayudamos más a los pobres? O sea, es una mentalidad pragmática y es una mentalidad del diablo cambiar siempre el plan de Dios. Eso es importante. Y eso, vayamos al significado etimológico de pervertir, y es invertir, cambiar el orden de las cosas.
nada más porque así lo dice. Entonces, si en el Antiguo Testamento Yahvé decía, me vas a dedicar a los primogénitos, el diablo llega y dice, ¿por qué tiene que ser el primogénito? ¿Por qué no puede ser el segundo? Con esos engaños, así se procede ahora. ¿Por qué si el padre solamente carga la custodia para dar la bendición, pues ¿por qué no lo hace una mujer? Lo puede hacer una mujer. Leer la Biblia lo puede hacer una mujer. ¿Por qué no lee el Evangelio una mujer? ¿Por qué la tiene que leer el sacerdote? Pues lo puede hacer una mujer. Bueno, si a esas vamos, no solamente un bautizado, una bautizada puede leerlo. También alguien que no está bautizado lo puede leer. ¿Sería lo mismo? De todo eso habría que preguntar si sería lo mismo. Y llegamos así, para no, ya nos alargamos muchísimo, pero llegamos así a ordinatio sacerdotal. Y si me voy solo hago un resumen del documento, es muy breve, los recomiendo que lo lean en internet, muy breve, y dice precisamente 2, 3 antecedentes y después va al punto, ¿verdad? Un antecedente, cuando la comunión anglicana surgió la cuestión de ordenar a mujeres, Pablo VI les dijo que había razones verdaderamente fundamentales para que la Iglesia Católica no aceptara eso. Y dijo, tales razones comprenden el ejemplo en las Sagradas Escrituras. No se nos habla en la Sagrada Escritura de eso. Entonces, ¿tú quieres ir más allá de la Sagrada Escritura? Después dice el ejemplo de Cristo que escogió a sus apóstoles solo entre varones. La práctica constante, que significan 2000 años de iglesia, ¿verdad? Y el magisterio que siempre ha establecido la exclusión de las mujeres al sacerdocio y que eso está en armonía con el plan de Dios para su iglesia. No contento con eso, Pablo VI encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe un estudio, el cual se entregó bajo el nombre de Inter Insignores, ¿verdad? Del 76, y volvió a las mismas conclusiones y añadió otras razones, ¿verdad? Ahorita voy a otra razón ahí que dice, y ya termino como aterriza, ¿verdad? Diciendo, por tanto, con el fin de alejar toda duda, Juan Pablo II, enseñando como Papa de manera absoluta, toda duda sobre una cuestión de gran importancia, claro, porque si el día de mañana ordenan una sacerdotisa o un obispo, pues ¿le debo obediencia o no le debo obediencia? Si hace la misa, ¿es válido o no es válido? Claro que es de gran importancia. Dice que atañe a la misma constitución divina de la iglesia. Así lo estableció Jesús. En virtud de mi ministerio, veamos la solemnidad, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, o sea, yo no estoy hablando de opinión personal, estoy hablando como papa, como pastor de la Iglesia Universal, como sucesor de San Pedro, con todo ese poder, con toda esa autoridad, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno, de ninguna manera, la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. No lo tiene, ¿verdad? Y que este dictamen debe ser considerado por todos los fieles de la iglesia, significa Oriente y Occidente y en todos lados, presentes, pasados y futuros, como definitivo. Está definiendo, está diciendo esto es irreformable, esto ya aquí se acabó el asunto, ¿verdad? Y se dan las condiciones para que hable ex cátedra, ¿verdad? Porque es una materia que atañe al menos directamente a la fe, habla como maestro de la Iglesia Universal y dice esto es definitivo, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que está detrás de ese nombramiento, ¿verdad? Y excelente, y yo creo que no hay cómo contrarrestar esa definitiva resolución de San Juan Pablo II. Monseñor, a mí se me ocurre un ejemplo para agregar a los que usted puso. El sacerdote ministra en la persona de Cristo, ¿verdad? Y nos dice Apocalipsis que el Señor Jesús, el Cordero,
es el novio y que la novia es la iglesia, ¿verdad? Habla de la novia, la iglesia. La esposa, sí. La esposa, ajá. Y entonces, si yo tengo una sacerdotisa, ¿qué relación voy a tener entre la sacerdote o la sacerdotisa y la esposa? Sí. Hay Contra objeciones. natura. Lo que dice San Juan Pablo II, dice, la Congregación para la Fe asumió estas razones y añadió otras. Sí hay diversas razones, pero llega hasta llegar a la definición de Juan Pablo II. Por ejemplo, Santo Tomás decía, bueno, los sacramentos son signos, y si se va a representar a Cristo, sumo y eterno sacerdote, es más adecuado que lo represente un varón, porque Cristo fue varón. Entonces, y como dice San Juan Pablo II, de toda la vida han sido, es decir, hablamos de 2000 años, y hablamos no solamente de Occidente, en la Iglesia Latina, ¿verdad? Esta cuestión está muy presente en los países de Occidente. Si vamos a Oriente, yo creo que nos apedrean. Sí, nos apedrean. Inclusive en África, que están tan abrazaditos, según algunos de las altas jerarquías. Y Occidente se reduciría quizá a los países más progresistas, más con ideología liberal. Ajá. Porque América Latina también es Occidente y sin embargo tiene un sustrato todavía más centrado en lo que es la fe, ¿verdad? Pero la ideología liberal se le hace fácil intercambiar las cosas, lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Es funcionalidad, es pragmaticidad, no es celebración. Entonces, vamos a suplir las velas por poquitos, ¿verdad? Vamos a suplir los libros por tablets, vamos no sé, ¿verdad? El día de mañana a lo mejor dicen, bueno, no tenemos custodia, oye, pues no sé, ahí hay un arito que era para otra cosa, pues ponlo como custodia. O sea, esta mentalidad pragmática que no habla de una consagración de las cosas a Dios y sobre todo de la voluntad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel cómo iba a ser el arca de la alianza, el santuario, el Sancta Sanctorum y todo. Y el diablo siempre va a decir, y que hubieran dicho, oye Señor, fíjate que ya vi el Sancta Sanctorum, pero mira, vimos que hay un modelito más bonito. No, Señor, tú obedeces a Dios, punto, se acabó. Claro. Ese es el punto, yo creo, al final de todo es el punto. Entonces, no es que nos dejemos consumir, porque aquí viene el problema, es la cuestión del feminismo. Es un feminismo auténtico y por lo tanto diríamos es un feminismo según Dios o es un feminismo ideologizado de algunos países que tratan de imponer en base a su poderío y a su progreso esta noción que desprecia a la mujer como madre, que ensalza a la mujer como gran profesionista y necesariamente como competidora de los varones, incluso en áreas donde ni siquiera queda, anulando así un feminismo. Repetimos, a nosotros nos compete un feminismo según Dios. Si a ese feminismo le vamos a llamar retrógrada, pues le estás llamando retrógrada a Dios. Nada más te recuerdo que el que diseñó a la mujer y al hombre fue Dios. Él sabe más, ¿no te parece? Y creo que nos quedamos cortos, Monseñor, me parece a mí, cuando decimos, y si es verdad, la historia de la iglesia tiene 2025 años, pero es que el antiguo pacto y el nuevo y eterno pacto es una continuidad del primero, no hay un rompimiento con el segundo. De alguna forma el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cabal cumplimiento. Y las vestiduras y las tareas del sacerdote católico instituido por el Señor, de alguna forma es una continuidad del sacerdocio levita.
Y el, Bueno, y el Cristo Señor... el cumplimiento Sí, de ahí está. todo, ¿verdad? Ajá. Sí, tienes razón, o sea, el Antiguo Testamento no queda abolido, ¿eh? No queda. Y entonces tendríamos que hablar que la costumbre de los sacerdotes varones tiene 5,000 y pico de años. Ah, por supuesto. Pero sobre todo ¿Entiendes? se basa, no es una temporalidad, sino se basa en la voluntad firme de Dios. De Dios. Está con toda claridad, ¿verdad? Pongo otro ejemplo, que ahorita me acordé, ¿verdad? Pongo otro ejemplo. A ver qué nos parecería, y esa costumbre se está dando por esa mentalidad pragmatista. Uy, yo no puedo ir a misa el domingo. Pues es lo mismo si voy el lunes, voy cada 8 días, o voy el martes, o voy el miércoles. No, Señor, es que los mandamientos es que vayas a misa el domingo, el día del Señor. O en el caso de los judíos van, no a misa, pero a sus celebraciones el sábado, o sea, es el día del Señor. No es que un judío diga, bueno, pues es que el sábado, pero pues a mí me queda bien el martes, el miércoles. Total, para el Señor es lo mismo cualquier día. No es cierto, no es cierto. Entonces, es esa mentalidad pragmatista de que todo puede ser intercambiado y entonces por lo mismo se ve el sacerdocio como mera funcionalidad y entonces dicen, bueno, ¿por qué las mujeres no pueden realizar esa funcionalidad? ¿Qué tan difícil es que una mujer celebre una misa? A nivel funcional, pues nada, no tiene cosa. Sigue el ritual, sigue todo, no tiene problema. No, el problema es que se requiere una consagración según la voluntad de Dios, se requiere una ordenación y eso transmite la potestad para santificar, para gobernar, para regir, para enseñar, para evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. Que pueda haber una colaboración de los laicos, ya lo hemos visto. Que sean quienes dirigen y toman estos ministerios, nunca ha sido la tónica en la iglesia en 2000 años y diríamos, no sé si me atrevería a decir ni en los años del posconcilio más álgidos creo que se haya propuesto algo así como decir ya se va a suplir a los cardenales, se les va a suplir con laicos, porque esto de un nombramiento de religiosos, o perdón, de religiosas, parecería como ¿qué se podría decir? Como una confusión entre decir, bueno, están clericalizadas las religiosas, son parte del clero, son parte de los laicos. Ya dijimos, a nivel teológico y canónico son laicas. Por lo tanto, si allí estuviera una señora, una señorita, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, si la primera dama de Estados Unidos la pusieran de prefecta, pues ella gobernaría a todos los sacerdotes de todas las órdenes clericales, a todos los religiosos del mundo. Y a ella se dirigen, fijémonos todas las funciones que tiene el dicasterio ya técnicamente, que se llama de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Tiene muchísimas funciones, muchísimas. Un religioso quiere salir, quiere pedir su dispensa, tiene que pasar por ahí. Hay una nueva comunidad que está haciendo sus nuevas constituciones, tienen que ser aprobadas en ese dicasterio, ¿verdad? Hay una expulsión injusta de un miembro de un instituto de vida consagrada, interviene la congregación, ¿verdad? Tienen que, incluso para vender un monasterio o para comprar un monasterio, cuando una operación supera determinada cantidad, tienen que pedir el permiso a Roma y es a través de ese instituto. Entonces, hay muchísimos actos de régimen, muchísimos, de verdadero y auténtico gobierno, ¿verdad? Entonces, pues por eso es un poquito la cuestión. Repito, ahorita se salva porque está allí el cardenal proprefecto, pero se da un mensaje de feminismo un poco extraño, ¿verdad? Ponemos a una mujer, pero la mujer no es suficiente, tiene que apoyarse en un hombre. Parecería que no, nunca vamos a satisfacer el feminismo según el mundo, nunca. Ni siquiera están contentas con lo que dijo Jesús sobre las mujeres, ¿verdad? Y termino el punto, a reserva de que tú tengas algún otro punto, pero con un punto
que es verdaderamente gigante, muy grande. A ver. El punto de la Virgen Santísima. Y lo menciona Juan Pablo II. El punto de la Virgen Santísima. Si Cristo hubiera tenido la intención de transmitir el orden sagrado a las mujeres, ahí estaba su madre, inmaculada, santísima, libre de todo el pecado original, de las consecuencias, de la concupiscencia, absolutamente de todo, ejerciendo después un papel de madre de toda la iglesia, medianera universal de todas las gracias, madre de todos los cristianos, madre de la iglesia. Se ve que no es voluntad de Cristo, porque no lo merecía la Virgen, lo merece más que todos nosotros, sacerdotes, papas y todos juntos. Insuperable. Insuperable. En todos los aspectos. Entonces, dice allí Juan Pablo II, el único bien que alguien puede reclamar como si lo estuvieran excluyendo o discriminación es el don de la perfección en la caridad. ¿Verdad? Y aquí quiero hacer una confidencia, realmente es una anécdota. Cuando el documento salió, estábamos con el cardenal Bernardín Gantín, recordamos que después fue decano del Colegio Cardenalicio y fue lo que era el cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, era prefecto de la Congregación para los Obispos, y refiriéndose a las quejas de las feministas, dijo esto el cardenal Gantín, lo dijo en italiano, ahora lo traduzco, dice, perché non fanno una gara di santità? Pues traduzco, ¿verdad? ¿Por qué no hacen las mujeres que protestan una competencia de santidad? A ver quién es más santo. Eso es la verdadera. Oiga. Tremendo el cardenal Gantín. Tremendo. Sí. Así es. Un poco como el Señor dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Verdad? Y está ahí el concepto, está en Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, ahí dice, el único bien aspirable para todos es la perfección en la caridad. ¿Ustedes quieren ser más? Ahí está la caridad, ahí está la perfección. Lo otro es ministerio, eso es lo que quiere decir, dice, es ministerio, es servicio, y ese servicio, así como el servicio de la maternidad se les encargó a las mujeres, el servicio del sacerdocio y de la enseñanza se le encargó a varones, ¿verdad? Entonces, bueno, pero a mí me parece que la figura de la Virgen Santísima, que no reclama para ella el sacerdocio, que entiende perfectamente que el plan de su hijo es que haya sacerdotes de la nueva alianza, que son los apóstoles, que lo sabe, que además su misión es acompañar a la iglesia durante 2000 años, y que dijera, ay, me hubieran hecho a mí obispa o sacerdotisa, y así hubiera hecho mejor mi función. O si pensamos que Cristo no tenía la visión de Dios para decir, oye, esto estoy pensando para toda la eternidad, o sea, que no convendrá que mi Madre Santísima sea sacerdote, y es clara, primero, dos cosas. Uno, que Jesús no lo asignó así, tan es así que está su Santísima Madre. Y lo segundo que es claro es que la dignidad de todos está en la perfección de la caridad y en la santidad. Entonces no se necesita, es un ministerio, ¿verdad? Sí. Pues, Monseñor, creo que nos queda clarísimamente claro e irrefutable todos estos argumentos. Y de esta manera, pues llegamos al final ¿o usted tiene algo más que agregar a esto? No, a este punto no. Hay otros puntos, pero este punto en concreto yo creo que simplemente el decir que sí hay todo un sustrato teológico y de palabra de Dios y es de revelación y de voluntad de Cristo, que no es una cosa meramente disciplinar que se puede hoy poner y mañana quitar, que la Iglesia ha tenido razón en decir la potestad sacra implica o ahí radica la potestad de régimen de gobernar al pueblo de Dios,
que Cristo ha querido transmitir a su iglesia en la persona de Pedro, que gobierna la Iglesia Universal, y de los obispos, y de ahí se ha participado a los presbíteros, a todo el orden sagrado. Excelente. Pues creo que me debe un nuevo encuentro para continuar con algunas otras dudas y otros puntos que están pendientes. Y no me resta sino agradecerle como siempre, Monseñor. Yo me mantengo infinitamente agradecido porque cada vez que surgen dudas, usted está, como dicen los Boy Scouts, siempre listo. Y eso se lo agradezco. Con mucho gusto, claro que sí. Pues nada, mis hermanos, esto ha sido un programa más de En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta noche nuevamente con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, y nuestro agradecimiento infinito por su cercanía y por su disposición. Su bendición, Monseñor. Con mucho gusto, sí. Igual decimos siempre, no es la bendición de Juan de Dios Olvera, es la bendición de la Iglesia a través de un ministro, y todas las bendiciones así de todos los ministros del mundo son igualmente válidas porque son bendiciones de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y eternamente amén. Monseñor Juan de Dios, Dios le guarde, y la Santísima Virgen de Guadalupe lo mantenga pegadito a su regazo. Gracias. Con mucho gusto.